Quiero que recibamos, darle un aplauso al Señor por la vida del pastor Edison Vázquez. Pastor, acompáñenos. Pastor, hubiese querido ver más, pero no sé si fue un tal partido o qué sería, pero al que está, que reciba y que disfrute. No importa, vale la pena haber venido por uno solo que quiera aprender. ¿Usted quiere aprender? Oye, ¿me escuchan sin micrófono? ¿Sí me escuchan? ¿No mucho? Bueno, entonces con micrófono. Bien, yo quiero invitarle por un momento para que ahí donde usted está, cierre sus ojos en esta hermosa tarde y pueda por un momento contemplar la hermosura del Dios Todopoderoso, del Rey de la Gloria. Señor, una vez más venimos delante de ti, reconociendo que nuestro corazón fue creado con una necesidad espiritual de acercarse al Dios creador, al Dios eterno, al Dios todopoderoso. Y en esta hermosa tarde queremos aprender de ti. Hoy nos presentamos humildemente, reconociendo, Señor, que no lo hemos alcanzado todo, pero una cosa hacemos, y es seguir hacia adelante, aprendiendo de tu instrucción, de tu palabra, aprendiendo de ti. Hoy abrimos nuestro corazón para que tu preciosa semilla pueda ser lanzada y sembrada en lo más profundo de nuestro corazón. Y rogamos que dé fruto en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Usted puede sentarse en esta hora. Hablando con el pastor Gustavo un poco sobre el tema, es un tema bien profundo en la Biblia. Hoy vamos a avanzar un poco y mañana terminaremos por lo menos esta faceta en el área del prosperar de una manera integral. Diga conmigo, prosperando de una manera integral. Abra su Biblia rápidamente, sin más preámbulos, en la tercera epístola del apóstol San Juan. Capítulo 1, versículo 2. Dice allí la palabra de Dios: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Dígalo conmigo. Dios desea que yo prospere en todas las cosas. Diga conmigo, en todas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es un pasaje muy conocido, ¿no? Y uno puede ver aquí en este pasaje el deseo de Dios para sus hijos. Bien, aquí la escribía el apóstol Juan a un discípulo, pero es el corazón de Dios hablándonos. El deseo del Padre eterno es que sus hijos, cada uno de aquellos que se han acercado a Él, puedan entender que Él sueña, Él anhela. Y no solamente sueña y anhela, sino Él quiere y ha decidido que cada hijo prospere. Y que tenga salud, así como prospera nuestra alma. Eso quiere decir que hay una condición interesante para que usted pueda prosperar en todas y cada una de las áreas de su vida. Y es que usted prospere en su alma. Hoy en esa ola de la prosperidad en la que muchos han caído, ¿no? Piensan que tener prosperidad es tener abundancia de bienes y de riquezas materiales.
No es malo tenerlas, quiero dejarle claro que es bueno tenerlas. Diga conmigo, es bueno tenerlas. A veces satanizamos como el tema de prosperar, porque hay gente que prospera y toma malas decisiones, ¿no? Y no honra a Dios, y hace cosas incorrectas, y uno dice, no, mira, prefiero seguir como estoy. No, es una mentalidad de fracaso. Dios nos llamó a cada uno de sus hijos para que prosperemos de una manera que integral. Prosperar es muy diferente a hacer riquezas. Prosperar para el Padre, literalmente esa palabra significa que usted pueda abundar en lo que el Padre tiene para su vida. Diga conmigo, abundancia. Eso quiere decir que el diseño de Dios para sus hijos es que ellos caminen en un diseño de abundancia, muy diferente al diseño de este mundo. En el diseño de este mundo, los seres humanos quieren hacer riqueza, tener abundancia de ¿qué? De bienes, tener dinero. Pero este sistema fue creado por el hombre a través de una influencia que se llama Mamón. No quiere decir que los bienes sean malos. ¿Me hago entender? Esto quiere decir que en este mundo hay dos sistemas. Está el sistema de Dios, que produce abundancia, y el sistema de Mamón, que produce riqueza. Y aquí quiero introducirme con una charla bien interesante entre el gorrión y la mirla. El gorrión y la mirla se encontraron un día y comenzaron a hablar. El gorrión le dice: oye, mirla, ¿has visto a los seres humanos? Sí, claro, todos los días. Pero no me entiendes. El gorrión le dice: tengo que explicarte. Los seres humanos andan en afán, en ansiedad, preocupados, frustrados por lo que no han conseguido, llenos de envidia por lo que otros han conseguido. Otros andan enfermos, estresados. Otros andan en deudas. ¿Si te has dado cuenta que los hombres son así? Otros quieren vivir aparentemente una vida próspera y se compran un tipo de marca de ropa y sueñan con adquirir lo último en tecnología. Y por eso entran en procesos de esclavitud financiera. Tienen crisis en sus casas. Hay mala administración. El hombre vive de una manera desenfocada. Ha perdido su horizonte. Entonces la mirla le dice al gorrión: ¿sabes por qué? Y el gorrión le dice: no sé. La mirla le dice: yo tengo la respuesta. El gorrión le dice: ¿cuál es? Y la mirla le dice: ellos no conocen al Padre eterno que nos alimenta a nosotras. Hoy quiero que hablemos sobre la fe de las aves. ¿La fe de qué? Tenemos mucho que aprender de las aves. Jesús habló claramente de que las aves no hacen ciertas cosas que los seres humanos hacemos, pero el Padre eterno las cuida, las sustenta y las alimenta. Dígale que está a su lado: aprenda de las aves. Ellas no andan en estrés, ni en preocupaciones, ni en crisis financiera, ni en desorden financiero. No tienen una mala administración financiera, porque ellas han decidido creer en el Padre que las sustenta. Y es aquí donde quiero que hablemos hoy de 3 principios interesantes, que mañana vamos a terminar de poder recibir, para que usted pueda tener una prosperidad con propósito. Amén. Bien,
Entonces, los seres humanos hemos construido nuestra vida en el sistema financiero de este mundo. Voy a hacerles preguntas a quemarropa. Estamos en un taller, ¿no? ¿Cuántos aquí tenemos tarjetas de crédito? Levanten la mano. Generalmente el 80% de las personas que pertenecen a la iglesia cristiana tienen tarjetas ¿de qué? De crédito. ¿Para qué las usamos? ¿Para qué las usamos? Para comprar, para gastar, para invertir. ¿Para qué más las usamos? Para financiar eso que me gusta, ¿sí o no? Porque es que nosotros tenemos una mentalidad de quererlo aquí, ya y ahora, no importando qué, el costo que esto genera para nuestras vidas. Yo me he sentado a aconsejar industriales, empresarios, y es normal tener tarjetas de qué, de crédito en este mundo. Diga conmigo, en este mundo. Pero es un sistema financiero gobernado por Mamón. Mamón es el Dios de este mundo. En Mateo 6:24 Jesús habla acerca de los hijos del reino. Y hay una característica que Jesús resalta aquí en Mateo capítulo 6, hablándole a los hijos del reino. Está hablando de los principios del reino en Mateo, ¿no? Y es que ninguno de nosotros puede servir a dos ¿qué? Señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro, o menospreciará al uno y apreciará al otro. Y Jesús cierra esta idea diciendo que ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Ninguno puede servir al Dios Todopoderoso y a Mamón, el Señor de las riquezas. Yo quiero decirle a usted que muchos de nosotros queremos prosperar en nuestra vida, pero para prosperar utilizamos los canales incorrectos de una manera inadecuada. ¿Qué genera esto en la vida de cada creyente o de cada persona que quiere surgir, que quiere construir una vida, que quiere generar una herencia, un legado? ¿Qué construye esto en la vida? Un principio de esclavitud. Yo tengo que ser honesto con ustedes. Durante una época en mi vida, yo tenía 6 tarjetas de crédito de un alto valor. Y yo vivía invirtiendo y comprando. Pero esto comenzó a robar la paz de mi ¿qué? Hogar, de mi esposa. Pero cuando me llegaban las cuentas, no me llegaban las cuentas por 100,000 pesos, ni por 200,000, ni por 1,000,000. Entonces el flujo de dinero que tenía que pagar era alto, porque el gasto había sido ¿qué? Alto. Y cuando el flujo de dinero no llega de una manera correcta para pagar usted, ¿qué hace usted? Usted cae en esclavitud ¿qué? Financiera. Y eso genera ansiedad, estrés, preocupación, que se va a trasladar al hogar, a la esposa y por ende a los hijos. Ellos van a ser afectados. Yo quiero decirle que usted no es más sabio que Dios. Muchos de los hijos de Dios dentro de la iglesia cristiana quieren prosperar en cada una de las áreas de su vida, pero sirviéndole ¿a quién? A Mamón. Estaba en una conferencia con Craig Hill, que es un pastor de Estados Unidos, que es el presidente mundial de la organización Foundation Family Internacional. Estábamos hablando con él personalmente, y cuando nos sentamos en una conferencia yo estaba ahí a su lado y comenzamos a hablar del tema del manejo del dinero y cómo este puede producir prosperidad y abundancia en todas las áreas de la vida. Y ese día, en ese seminario, llegué a la conclusión que necesitaba
quitarle toda autoridad al Dios que Mamón que había en mi vida. Y efectivamente tomé una decisión muy sabia en ese entonces. Yo saqué cada tarjeta de crédito y le hice una cirugía plástica con una tijera. Y comencé a quitarme de encima la potestad del Dios que Mamón. Porque es el Dios Mamón quien te lleva a tener ansiedad, preocupación. Es el Dios Mamón quien te quiere llevar a tener cosas que el Padre Eterno te puede dar de otra manera en bendición. Y terminamos tomando el señorío de nuestras vidas de una manera incorrecta, tomando decisiones incorrectas y pensando que Dios aprueba el carácter financiero incorrecto. Le pregunto a usted, ¿con qué financia los sueños de Dios? ¿Con una tarjeta de crédito? ¿Con un préstamo? ¿Usted cree que Dios no es suficientemente poderoso para poderle darle a sus hijos lo que ellos necesitan? Dígale que está a su lado. Si lo hace con las aves, lo va a hacer contigo. El problema de nosotros es que no conocemos esas dimensiones del corazón del Padre Eterno. Y lo que hacemos en nuestra vida es querer construir a la par de cómo construyen los demás en este mundo. Entonces usamos todos los sistemas de este mundo para poder traer prosperidad a nuestra casa, para poder traer abundancia, para poder traer riqueza, para poder vivir en un estatus de vida que lo único que está haciendo en nosotros es generar un peso, una tensión, un estrés para poder mantenernos en ese estatus. Y yo quiero decirle con el respeto que usted me merece, mi amado, que muchos estamos allí. Ahora digo estamos, porque yo también soy hombre, ¿no? Pero Dios quiere que usted y yo tengamos realmente libertad para prosperar. Diga conmigo, libertad para prosperar. Prosperar con propósito, no solamente tener riquezas. Hacen falta los bienes, hacen falta las finanzas para poder estar bien en las demás áreas. Si usted quiere prosperar intelectualmente, tiene que pagar un buen colegio, una buena universidad. ¿Y eso cuesta qué? Dinero. Si usted quiere prosperar físicamente y tener un crecimiento orgánico saludable, ¿esto cuesta qué? Dinero. Si usted quiere tener una relación saludable con su esposa, pues usted debe invertir en su esposa y en sus hijos. ¿Y esto cuesta qué? Y fácilmente en ese deseo de agradar a los seres que amamos, de servir a los seres que amamos, terminamos cayendo bajo la autoridad del Dios que Mamón. Y luego terminamos en ansiedad, en preocupación, en estrés, en contiendas, en enemistades, en pleitos. Y muchos terminan dando un mal testimonio de su fe. Y es aquí donde yo quiero que entremos a los tres principios. Esa era la introducción para que usted entienda dónde usted construye de una manera financiera, de una manera saludable su vida. Usted no puede construirla ahí. Entonces, ¿cómo hago, pastor? La Biblia enseña claramente principios que están por encima del Dios Mamón, que están por encima del sistema de este mundo. Yo en esta tarde y mañana en la mañana le voy a enseñar a construir bajo los diseños divinos, que dan resultados, traen bendición y no producen ni ansiedad, ni estrés, ni deuda, ni crisis, sino producen ¿qué? Abundancia. ¿Usted quiere aprender esto? ¿Sí o no? Ahora usted lo va a aprender. El tema más profundo aquí es aplicarlos en nuestra vida. Yo sueño que algún día usted no tenga que usar tarjetas de crédito. Yo sueño que algún día los hijos de Dios salgamos del sistema de Mamón
y entremos al sistema de ¿quién? Del Padre eterno. Que usted tenga la capacidad financiera de comprar de contado. Si le gustó esa casa, usted ora al Padre eterno y el Padre eterno le diga: bueno, hijo, te voy a dar los recursos, usted pueda recibir los recursos y usted la pague de contado. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo muchos testimonios para contarles de que eso funciona y es real, pero los contaré mañana. Entonces, principio número 1. Usted debe entender que para que la provisión del Padre fluya en su vida, Dios es la fuente de toda provisión. Diga conmigo: Dios es la fuente de toda provisión. Pero es que esto nos lleva al segundo principio. Él es la fuente de toda provisión, pero Él no da toda su provisión a cualquiera. Y eso nos lleva a un tercer principio. Él sabe a quién dar sus recursos. Entonces diga conmigo: Él es la fuente de toda ¿qué? Provisión. ¿Usted puede entender que Dios es la fuente? ¿O no puede entender esto? Se lo voy a explicar rápidamente. Usted vaya a su Biblia en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Esta es la historia del aceite de la viuda. ¿Se acuerdan de esa historia? Esa historia es una historia muy difícil, porque esta mujer era esposa de uno de los profetas que se estaban formando, de un ministro, podemos hablarlo, que está comenzando a construir su vida ministerial. Pero este hombre toma malas decisiones, y una de ellas es que en el deseo de construir familia, en el deseo de construir ministerio, en el buen deseo de construir una herencia, un legado para sus generaciones, lo hace bajo la potestad de Mamón y se endeuda. ¿Quién lo llevó a endeudarse? La necesidad de ser alguien, la necesidad de tener algo, la necesidad de construir un nombre, la necesidad de suplir una necesidad. Fácilmente caemos en esto. Y les estoy hablando de un siervo de Dios, no de cualquier persona. Era un siervo de los profetas, era un profeta que estaba formando para servir a Dios en la escuela de los profetas que tenían en esa época. No me voy a detener acá porque hay mucho que enseñar. Y este hombre muere. ¿Qué pasa con este hombre? Muere. Y ahora hay una situación crítica, hay algo complejo que está pasando acá. Abra su Biblia rápidamente en el segundo libro de los Reyes. Se va a encontrarlo después de Samuel. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 1 en adelante dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de quién. Y ha venido el acreedor para tomar a mis 2 hijos como sus siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Interesante que lo que está haciendo el profeta aquí es enseñarle a esta mujer que Dios es la fuente de toda ¿qué?
provisión. Aún en medio de nuestras malas ¿qué? Decisiones. Lo que yo quiero decirles es: no se endeude para lograr ser alguien, no se endeude para lograr tener algo que quiere, no se endeude, no haga procesos incorrectos. Uno tiene que aprender tanto de estas historias, porque en este pasaje podemos ver claramente que el profeta lo que le está diciendo a la mujer es que él no tenía el poder para solucionar ¿qué? Su problema, pero si había uno que podía ¿qué? Solucionar su problema, y era ¿quién? Dios, porque Dios es la fuente de toda provisión. Esto quiere decir que cuando usted no sepa qué hacer, como esta mujer, usted debe saber a dónde ir en medio de las necesidades críticas, porque aquí había una necesidad sentida muy profunda, y era que sus hijos iban a ser llevados ¿por qué? Por esclavos. Esto implicaba varias cosas. Número uno, que su linaje hasta ahí iba a llegar. Número dos, que esta mujer iba a quedar desamparada, porque una mujer no heredaba, quienes heredaban eran los varones. Yo no sé usted, pero en la vida financiera, en la vida de llegar a construir prosperidad, a veces tomamos las malas ¿qué? Decisiones, y son malos intereses que pagamos que realmente la abundancia que el Padre hubiera podido darnos si nosotros hubiéramos confiado en Él. Yo lo desafío a usted para que, si usted tiene problemas con sus tarjetas de crédito, haga una cirugía plástica. Si usted no tiene demonio propio, sino demonio propio, porque no tiene control sobre la mayordomía que el Padre le entregó, hágalo. No le dé miedo a hacerlo, porque es que la tarjeta de crédito o los bancos no son la fuente de toda provisión. Y entonces, ¿cómo voy a ser pastor? Pues hermano, cuando usted no sepa qué hacer en medio de las crisis, usted debe saber a dónde ir. Póstrese de rodillas, busque la presencia de Dios, porque Él es el Padre de toda ¿qué? Provisión. Bien, si Él es la fuente de todo lo que existe, entonces, ¿qué pasa? Porque, pastor, no fluye. Si Él es la fuente, yo veo mi vida y veo mi familia, mis hijos, mi esposa, los negocios, todo en mi vida, y parece que no florece nada, sino cada vez hay un peso, cada vez hay una circunstancia más difícil en mi vida. Como que surgir en la vida no es para uno. O sea, Dios tiene algunos escogidos, pastor, parece que de mí se olvidó, ¿no? Pero esta mujer supo entender el principio del producir los recursos que se necesitan, entendiendo lo que le estoy diciendo primero. Cuando usted no sepa qué hacer, debe saber a dónde qué ir. Cuando yo tomé la decisión de cortar esas tarjetas de crédito, con esa financiaba viajes y iba a muchos lugares. Y recuerdo que un día yo le dije a mi esposa: ya no más. Pero ella me decía: pero mi amor, con el flujo de dinero que nos entra podemos pagar todo bien. Yo le dije: no, yo no quiero pagar más así nada, ni a una cuota, ni a 2, ni a 3, ni a 4, y mucho menos comprar mercado con una tarjeta de crédito. Hermano, eso es terrible, porque es mamón dándole de comer a usted. ¿Dónde está la confianza entonces en el Padre de toda ¿qué? Provisión? Y entonces cogí las tarjetas y ¡pra! Le eché tijera en un culto. Desafié a la iglesia a romper todo espíritu de ¿qué? De deuda. Y yo les decía a ellos: hermanos, yo no tengo la autoridad moral para predicar en esta mañana sobre este tema. Tengo que ser honesto con ustedes. Pero yo le estoy diciendo a usted que hay un llamado mayor
a escuchar la voz del Padre. Y en el escuchar la voz del Padre, Él nos va a decir dónde está la provisión para nosotros. Si yo saqué las tarjetas de crédito, tenía como unas 7 tarjetas de crédito, y en pleno culto, ¡pah!, les eché tijera. Y yo llorando les decía a los discípulos: hermanos, yo llevaba una vida incorrecta, en deudas, en estrés, en afán, en ansiedad. Ya estaba irascible con mi esposa, tenía que pagar y no tenía, entonces pedía prestado a otro y me hacía esclavo de otro por pagarle al banco, y terminaba hasta que yo dije: no más, hermanos, yo ya decidí que esto no va más en mi vida, y saqué las tarjetas de crédito y ¡pra!, corté ahí como unas 6 tarjetas de crédito. Cuando de repente se paró un hermano de la iglesia, abrió su billetera y llorando dijo: pastor, présteme la tijera. Y le echó. Y vino después otro por allá atrás, un gerente general de una cadena importante, vino allí y dijo: no, pastor, yo tengo un problema en las finanzas. Yo sé cuánto gano, pero no sé cuánto me gasto, y siempre ando en rojo, en deuda. Y cogió ahí con la tijera y ¡tra! Algunos tienen tarjetas de crédito. Yo traje una tijera acá. Y ese tiempo, pues nosotros veníamos en un estándar de vida, ¿no? Viajábamos mucho con toda nuestra familia, entonces financiábamos todo porque el flujo de dinero va a pagar, entonces no hay problema. Pero sí hay problema porque yo estaba entrando bajo la potestad del Dios que Mamón. Y llega un momento en mi vida, aquí hay como 8 tijeras, y entonces llegó el mes de enero. Siempre salíamos a vacacionar y contratábamos todo un hotel de Cameron y viajábamos a diferentes lugares de Colombia y del mundo, y hacíamos un montón de cosas y la pasábamos chévere. Pero llegó ese mes y miramos el flujo de caja y no había para qué, para vacaciones. Entonces mi hija Gabriela, muy pequeña, de 7 años, 6 años, me dice: papá, ¿y dónde vamos a ir en enero? Y yo le dije: hija, no sé. Pero papá, siempre tú tienes planeadas las vacaciones. ¿No has hablado nada? Este tiempo has estado en silencio. Nos vas a sorprender. Y yo le dije a ellos: sí, hijos, los voy a sorprender. Ellos no sabían nada. Y entonces estábamos allí con mi esposa batallando, ¿no? Porque uno tiene muchos malos hábitos, tratando de vivir en una abundancia que no tiene. Dígale que está a su lado: no viva en la abundancia que no tiene. La Biblia enseña que eso es engañarse a sí mismo. Terminamos, hermanos, en un retiro de entrenamiento teológico con unos maestros que vinieron de todo el mundo con mi esposa, en un lugar aquí en La Vega, Cundinamarca, 15 días allí metidos. Y hubo un momento del Espíritu Santo donde estábamos allí y había un instructor que dijo: yo siento que el Espíritu Santo quiere que usted mire a la persona que tiene a su lado, mírela. Y allí el Espíritu Santo le va a decir que usted debe hacer algo a favor de esta persona. Y entonces había un anciano a mi lado que yo no conocía allí, ¿no? Y yo lo miré, yo: hermano, bueno, voy a orar a ver quién me coloca a hacer al Espíritu Santo, ¿no? Y yo estaba llorando cuando él se acerca con la esposa y me dice: yo quiero decirte algo, pastor Edison. Y yo: sí, dime, pastor Javier. Era un pastor. Y él me dice: cuando el pastor estaba ministrándonos, comenzó a orar, el Espíritu Santo me dijo claramente, y yo no soy un pastor emocional, soy un pastor del reino, él habla mucho del reino, ¿no? Y él me habló claramente que te debo pagar unas vacaciones a ti. Diga conmigo: el Dios de toda provisión. Hermano, y nos pagó todo. San Andrés, de Cameron, yo no invertí 100 pesos. Porque cuando usted hace lo natural, Dios hace lo sobrenatural. Diga conmigo: Dios es el Padre de toda provisión. Yo no sé si usted lo está entendiendo en esta hora, pero es que si usted no me entiende esto, mañana vamos a entrar más profundo. Esta es una introducción para lo que viene mañana. Entonces, me puse a estudiar de una manera muy profunda lo que significa la palabra
provisión. La palabra provisión es una palabra latina, pero que tiene una raíz griega que es augure. Y en medio de esta palabra hay un prefijo. Si usted mira la palabra provisión, es una palabra que compuesta. ¿Cuántos maestros de español hay acá? ¿Algún maestro de español? ¿No? Pero como esta palabra provisión está escrita en la palabra de Dios, tiene una esencia bien interesante. Entonces la palabra provisión es una palabra compuesta que tiene tres raíces. La primera es la palabra pro, que significa a favor de. Diga conmigo, a favor de. También tiene un significado que es claro en la Biblia y es hacia adelante. La segunda palabra que está allí compuesta, ¿sí? O la segunda raíz es la palabra visus, que significa visto. La tercera raíz que está allí es la palabra sion, que es un sufijo que determina, de acuerdo al verbo que está trabajando esta palabra, una acción o un efecto de ver. Entonces, ¿qué es la provisión? La provisión es ver por anticipado los recursos del Padre para que yo pueda entrar en un nivel de abundancia. Diga conmigo, ver por anticipado. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Cuando le hablo de que el Padre es la fuente de toda provisión, le estoy diciendo lo siguiente: es que el Padre eterno tiene toda la provisión, los recursos que usted necesita para su casa, para la educación, para la familia, para la alimentación, para las vacaciones, para los sueños, para la casa, para el negocio, para la empresa, para la industria. El Padre tiene la provisión para sus hijos. Entonces por eso tenemos que quebrar al Dios Mamón de nuestra vida. Yo no quiero o no tengo nada que ver ahora con el Dios Mamón. Yo quiero y tengo todo que ver con el Padre de toda ¿qué? Provisión, porque Él tiene lo que usted necesita, como la viuda aquí en medio de su crisis. Aunque había un error, una mala decisión del hijo de estos profetas, aún Dios cubre multitud de errores, perdona. Bien lo dice segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es que invocado, y me buscaren y oraren y se humillaren delante de mí, entonces yo oiré su oración desde los cielos y sanaré su tierra. Diga conmigo, Dios puede sanar mi vida para salir del sistema de Mamón y entrar al sistema de la abundancia del Padre que eterno. Yo ya no quiero ni pedir créditos, hermano. Así estoy. No necesito de los bancos, no necesito de las tarjetas de crédito, no necesito de un prestamista, porque ya entendí y se me fue revelado en mi espíritu que tengo un Padre de toda ¿qué? Provisión. Tenemos un proyecto a futuro que nos puede costar alrededor de 4.000 millones de pesos. Pero estamos creyendo que el Padre tiene toda la ¿qué? Provisión. Entonces, esto me lleva a entender que tengo un Padre que está a mi favor y que me dice, mira hacia qué, adelante, proyecta tu vida, proyecta la iglesia, proyecta tu familia. ¿Cuál es el siguiente peldaño al que tú quieres desarrollar o al que quieres llegar en tu vida? Ahora bien, ¿por qué muchos terminamos en frustración, en afán, en ansiedad, en crisis, en escasez, en estancamiento? Porque no hemos entendido que Dios es la fuente y el Padre de toda ¿qué? Provisión. Entonces todo lo que hacemos, lo hacemos en nuestras fuerzas. Ahora bien, si Dios es el Dios de toda provisión,
esto me habla de que Él tiene un efecto de ver las cosas con ¿qué? Anticipación, por eso es Dios. Nosotros no. Y esto me habla de que a mayor intimidad con el Padre, y aquí su vida espiritual tiene que cambiar, hermano. Si usted quiere ver la abundancia del reino de los cielos obrando aquí en la tierra, usted necesita entender cuál es el concepto de adoración aquí en la tierra. Usted necesita adorar. Muchos ahorita están adorando a la selección Colombia. ¿Cuánto nos quisiéramos ver el partido? ¿Sí o no? Pero bueno, en los negocios de mi Padre es donde debo que estar. Eso lo sabe un adorador. Entonces, a mayor nivel de intimidad con tu Padre, mayor nivel de revelación en la provisión que Él tiene para ti. Eso quiere decir que mi vida espiritual tuvo un giro completo así. ¡Pra! Yo ministraba en una de las iglesias más grandes de Colombia, de Bogotá. Prediqué en muchísimos lugares del mundo. Tengo bastantes amigos. Pero nada de esto sacia el alma de un hombre de Dios como realmente el estar en la intimidad con el Padre. Ahora escuchaban la canción de Marco Brunet, ¿no? Marco Brunet es mi amigo. Yo lo conozco, hablamos, nos sentamos. Pero ni eso sacia el corazón de un hijo de ¿quién? De Dios. Entonces llegó un momento en mi vida donde entendí que necesitaba sumergirme en la presencia del Padre. Y el Padre me enseñó en ese lugar secreto que a mayor nivel de intimidad habría mayor nivel de revelación para la provisión que Él tenía para mi vida. La intimidad es fundamental para un hijo del Padre. Ahora bien, ¿por qué se lo digo? Como lo hablaba ahora hace unos minutos atrás, en el segundo piso. Jesucristo nunca hizo nada que no vio hacer a quién, a su Padre. Y Jesús no vivió en un estilo de pobreza, de estancamiento, de ruina. Él vivía en una revelación de la provisión del Padre sobrenatural. ¿Cómo me explica usted, hermano, que Pedro le diga a Jesús, bueno, Señor Jesús, nos toca pagar los ¿qué? Los impuestos. ¿Qué le contestó Jesús? ¿Qué le dijo? Ve a la ribera del río y hay un pez, tú lo vas a encontrar, metes la mano en su boca y vas a encontrar una moneda para que pagues ¿qué? Si yo te dijera a ti, ¿qué necesitas? ¿No necesitas nada? ¿Tú qué necesitas? ¿Tampoco? ¿Tú qué necesitas? ¿Necesitas una casa? Entonces yo te dijera, ve a mi carro, que hay unas escrituras a tu nombre. Entonces tú saldrías corriendo, o dirías, pastor está loco, ni siquiera me conoce, cómo lo va a tener a mi nombre, ¿no? Pero Jesús se movía en una revelación de provisión impresionante. Porque Él tenía un nivel de intimidad con su Padre impresionante. Si usted mira los evangelios, usted va a encontrar textos donde Jesús oraba durante toda la noche. Nosotros queremos provisión, pero sin intimidad difícilmente va a llegar. ¿Por qué le digo esto? Usted tiene que entender lo siguiente. La provisión del Padre solamente será dada a los hijos que están en la intimidad del Padre, porque en la intimidad del Padre Él te va a hablar cuál es la visión para tu vida. Dios no coloca sus recursos en una visión que Él no ha entregado. Por eso hay mucho fracasado en la iglesia, estancado, gente que sufre, pero pastor, no se me dan las cosas, la empresa no funciona, los negocios están de capa caída, pastor, ¿qué pasa? No fluye, en la bendición, recibí una palabra profética y me hablaron de que Dios me iba a bendecir, pero no he visto nada. Dios no va a dar
los recursos del reino a una visión que Él no ha entregado. Él es el único padre que utiliza los recursos del reino para lo que fueron diseñados. Y usted y yo necesitamos entender cuál es la visión que el Padre tiene para la iglesia, para su vida, para su negocio. La visión que el Padre tiene, no su visión. Porque es que tener dos visiones produce ¿qué? División. Y Dios no coloca sus recursos allí. Él no es como un padre natural que es alcahueta, que dice, bueno, mijo, tome, malgaste la platica. No, no, así no funciona Dios. Jamás Dios va a invertir fuera de sus sueños. Estoy hablando solamente del primer punto. Dios es la fuente de toda ¿qué? Provisión. Y he comenzado en estos años anteriores, en ese tiempo, a ver al Dios de toda provisión en mi vida de una manera que sobrenatural. Hace unos días me llamó una persona y me dijo, pastor, el Espíritu Santo nos ha hablado y queremos pagar unas vacaciones para toda su familia. Deme los nombres. Y yo no conocía a esta persona, ¿no? Y yo, pero ¿con quién hablo? Con tal persona. Mire, usted no me conoce, pero yo lo conozco. Y nos pagó, diga conmigo, de contado y sin deuda. Qué bendición entrar en este nivel. Ahora, bien, si Dios es el Dios de toda provisión, entonces el Padre quiere que entremos en un nivel de ¿qué? Abundancia. Abundancia en la Biblia no está hablando solamente de riquezas, sino está hablando de que el Padre tiene un estándar para los hijos del reino. Usted como ciudadano del reino tiene un estándar que el Padre ya diseñó para que usted camine en él. Pero como no tenemos intimidad con el Padre, pues vivimos de las migajas del reino. Le pregunto, ¿usted quiere quedarse donde está o usted quiere avanzar a otro nivel? Pregúntale que está a su lado, ¿cómo quieres estar? ¿Crees que donde estás bien? ¿Eres conformista? Pero pastor, ¿qué podrá hacer Dios conmigo? Todo para Él es posible, ¿no? Y aquí quiero quebrantar como un concepto incorrecto que hemos heredado de la iglesia primitiva colombiana. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de imposibles? No, Dios es un Dios de posibles, porque la imposibilidad es un factor que humano, no divino. ¿Uno pide lo qué? La imposibilidad no es un factor divino, es un factor ¿qué? Humano. O sea que Dios es un Dios de posibles, no de imposibles, hermano. Yo sé que le estoy rayando aquí el cerebro a más de uno, ¿no? Pero que el Espíritu Santo les dé revelación. Mira, es que hay versículos claros en la Biblia, lo que pasa es que no leemos la palabra, ¿no? Mira lo que dice el texto. ¿Acaso habrá alguna cosa imposible para quién? ¿De qué está hablando? De la posibilidad de Dios en hacer las cosas. Por eso cuando salen canciones como Dios de imposible, yo no canto eso, porque mi Dios todo lo puede. Yo sé que usted lo ha relacionado gramaticalmente tal vez al Dios que todo lo puede, pero realmente no es así. Entonces, tengo un Padre que es el Padre de toda provisión, que todo lo puede suplir, porque Él suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Diga conmigo, todo. El tema, hermano, es que aquí ya vamos a entrar un poco más fino.
Porque usted dirá, no, pastor, si el Padre mío es un Padre de toda provisión, entonces yo voy a salir a pedir. Porque la Biblia enseña: pedid y se os qué, golpead y se os qué, llamad. Pero es que todo texto fuera de su contexto es un pretexto, hermano. La fe requiere varios elementos importantes para construir una relación profunda con Dios. Y una relación tan profunda que el Padre simplemente te diga: hijo, ¿quieres esto? Entonces yo te lo voy a entregar. Porque sé que tienes un carácter para manejar, para administrar mis recursos. Y esto me lleva al segundo punto. Y es un punto que tal vez el pastor le ha enseñado desde aquí. Dios es el dueño de todo lo que existe. No solamente Él es la fuente de toda provisión. ¿Él es la qué? La fuente, pero también Él es el dueño de todo lo que ¿qué? Existe. Salmo 24:1 que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él ¿qué? Habitan. Ageo 2:8 que dice: mía es la plata y el oro, yo Jehová. Y aquí hay dos palabras también en la gramática de la Biblia que son absolutas. Mío es y mío es. Eso se llama en la Biblia los absolutivos de Dios. En otras palabras, así funciona Dios. ¿Sabes qué hacemos nosotros? Volvemos un absoluto de Dios un relativo de ¿quién? De Dios. Porque todavía tenemos en nuestra manera de pensar, en nuestro sistema de pensamiento, a Mamón. Y Mamón te dice: tú también puedes decidir. Tú también puedes tomar decisiones. Y entonces comenzamos a cambiar los absolutos de Dios por relativos. Y hoy tenemos un pueblo lleno de relativos de Dios que no viven una fe profunda en Dios. Por ende, no hay provisión del Dios eterno. ¿Por qué? Porque no lo ha reconocido como el dueño de todo lo que existe. Porque tú en tus relativos haces que la palabra de Dios no tenga el peso que requiere en tu vida. Si Dios habló, así es. Si el Padre ha determinado que así funcionan los principios, ¿quiénes somos nosotros para cambiar el diseño? Esto me está hablando de la falta de carácter de muchos hijos de Dios. La palabra carácter es una palabra griega que habla bajo la siguiente figura. Cuando hablamos de un carácter, estamos hablando de una ¿qué? Marca. Esta palabra fue usada cuando los reyes colocaban en una carta su sello ¿qué? Real. Ellos derramaban ahí la cera y imprimían con su anillo su carácter. Esa carta tenía un sello ¿qué? Real, que hablaba del carácter del rey. Por eso le pregunto a usted, hermano, ¿tiene el carácter del rey? ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? ¿Realmente en su vida, en su carácter, está la imagen del Padre a través del Hijo? Porque para que la provisión venga de una manera sobreabundante, usted debe entender que requiere un carácter definido por ¿quién? Por Dios. Eso lo vamos a hablar mañana. Vamos a hablar del carácter que me lleva ¿a qué? A la abundancia con propósito. Pero no puedo hablar del carácter sin hablar primero de lo que les estoy diciendo. ¿Quién es Dios? Dios es la fuente de toda ¿qué? Provisión. Y Dios es el dueño de todo lo que ¿qué? Existe. Cuando vine hace, creo que fue el año pasado, no recuerdo hace cuánto tiempo fue, yo les colocaba una tarea muy rápida. Por ejemplo, ¿este reloj de quién es? ¿Está segura? ¿Esas gafas de quién son? Dígalo. ¿Esa cartera de quién es? No se me ponga evangélica, dígame la verdad. De Vélez. No, pero ¿de quién es? Mía. Ah, muy bien. ¿Esa cámara de quién es, mijo? ¿No es suya? Entonces, ¿de quién es? ¿Quién es el dueño?
¿Esa cartera es suya? ¿Y por qué es suya? Porque yo la compré. Mira, le estoy preguntando el sentido del por qué es de ella. Y la respuesta es un argumento. Porque yo la que compré. Somos especialistas en argumentar porque las cosas son que nuestras. Desde niños. ¿Ese avión de quién es? ¿De quién es? No, ese avión es mío. ¿Es mío o tuyo? ¿Estás seguro que es tuyo? Muy bien, entonces es tuyo. Dígale que está a su lado. Tenemos un concepto de propiedad errado desde niños. Por eso cuando el padre quiere que tú hagas algo en favor de, tú estás inhabilitado para hacerlo. Por ese concepto de que propiedad. ¿Sí? Mis hijos, mi casa, mi carro, mi cuenta, mi dinero. Por ejemplo, ¿te pagaron la quincena hace unos días? Sí, hace 10 días. ¿Hace 10 te la pagaron? ¿Y entró a cuál cuenta? ¿A la mía o a la tuya? A la mía. Ah, interesante, ¿no? No es fácil entender que Dios es el dueño de todo lo que existe cuando tenemos un concepto de que de propiedad tan arraigado en nosotros. Un día estaba ministrándole a 40 pastores en el Perú de la misión Cielos Abiertos. Tienen iglesias en todo el Perú gigantescas. Y uno de los pastores me recogió en el aeropuerto y fuimos allí, me llevaron a un hotel, estuve allí y la primera reunión era con ellos. El contexto de Perú es muy diferente al contexto de Colombia, porque en el contexto de Perú había una pobreza que extrema. O sea que en Perú no hay estratos ni 2, ni 3, ni 4. En Perú tú eres muy rico o eres muy pobre. Entonces ellos tenían iglesias en estrato 7. Bueno, allá no hay estrato realmente. Y en los lugares con una profunda crisis social. Yo llegué a las 2 iglesias, pero ese seminario lo hicimos en Lima, en un lugar un poco difícil, marginal. Y estando allí, comencé a orar al Padre. Bueno, Señor, ¿qué quieres que le enseñe a sus pastores? Y el Padre me dijo, enséñales a ser generosos. Entonces, es lindo cuando tú tienes la capacidad de enseñar a quién, a otros. Y yo le dije al Padre, bueno, Señor, entonces voy a hablarles sobre generosidad. Y entonces el Padre, ahí estábamos en un tiempo de adoración, me dijo, bueno, pero tienes que hacerlo de una manera diferente. Y yo, bueno, ¿cómo quieres que lo haga? Entonces tenía un reloj Tissot que costaba 2.500.000. ¿Mucha plata o poca plata? Y estando allí, yo no sé si será mucho o poco, ¿no? Porque es que en el reino de los cielos hay dimensiones que a veces ni siquiera hemos probado, ¿no? Como la multiplicación de los panes y los peces. Se alimentaron 22.000 personas. ¿Cuánto valía eso? Pero nos escandalizamos por 2.500.000. ¿Sí me hago entender? ¿Cuánto crees que valdría alimentar 22.000 personas acá? Yo no sé cuántos millones de millones, hermano. Pero Jesús lo hacía y uno se ponía a pensar cuánto vale. ¿Es mucho o es poco? Uy, no, meditemos en el asunto. Como nosotros lo hacemos en nuestro concepto de ¿qué? De propiedad. Y entonces estaba allí y el Padre me dice, ¿te acuerdas del pastor que te recogió en el aeropuerto? Y yo, sí. ¿Cómo se llama? Y yo, se llama Carlos. Muy bien, Edison. Entonces quiero que tú le enseñes a ellos en un acto profético. Y yo, pero ¿qué quieres que haga? Pásalo al frente y siémbrale tu reloj. Y yo, pero Señor, realmente no me costó nada, Padre, me lo sembraron. Pero sí le costó a alguien.
Entonces yo dije dentro de mi corazón, bueno, este ya es el reloj que voy a tener y ya no lo voy a sembrar, Señor. Y ya. Pero Dios es el dueño de lo que existe. ¿Quién puede decidir sobre las cosas si no es el que dueño? Nosotros solo somos ¿qué? ¿Está seguro que usted es administrador? Y entonces en ese momento yo pasé al frente al pastor y lo bendije, le dije, me honraste al recogerme. Fue en su carrito, un carrito que parecía una licuadora, ¿no? Porque ellos son de los pastores de un concepto de pobreza bien extrema, ¿no? Allá es bien complicado, ¿no? Entonces yo fui a enseñarles a romper esa mentalidad de pobreza. ¿Cómo quieren ver las siguientes generaciones en sus vidas? Sus hijos, sus nietos. ¿Ustedes quieren repetir la historia o quieren cambiar los ciclos de deshonra? Y ese fue el sermón que yo di. ¿Cómo romper los ciclos de deshonra? Ese no es el tema de hoy. Y el tema fluyó de una manera tan poderosa que terminé con ese acto profético. Y bueno, pasó así la semana y estuve con los jóvenes, estuve con los pastores, con los líderes, con todo. Y al final hicieron una reunión, alquilaron un colegio y tenían una multitud de gente impresionante. Todas las sedes se reunieron. Y era impresionante. Y estábamos ahí orando. Porque también lleva a la gente a entender que debe aprender a ser generosa. Porque más bienaventurado es dar que qué. Pero no les hablé de lo que sucede hoy, ¿no? Compra tu milagro. No, los milagros no se compran. El valor de un milagro se llama la fe, hermano. Amén. Hoy hay un montón de doctrinas un poco como raras por allí. Pero en ese lugar pasó algo interesante. Y uno de los pastores principales de la iglesia Cielos Abiertos me dijo, Pastor Edison, entendí tu palabra y yo voy a caminar contigo en tu fe. Y él se quitó el reloj también de él y se lo puso a un pastor ahí de la iglesia. Yo dije, no, pastor, no era necesario. Dios me lo habló a mí. Me dijo, yo quiero seguir tu ejemplo, Pastor Edison. Poco soy generoso. Entonces mira de dónde estaba el problema, de uno de los pastores que principales. Y yo quiero ahora ser generoso, como nunca antes lo había hecho. Y estábamos en ese congreso y estaban las 12 iglesias de Cielos Abiertos. Entonces había una multitud de gente impresionante, eso parecían hormigas ahí, hermano. Estoy enseñando y el Espíritu Santo desciende y la gente comienza a ser generosa espontáneamente entre ellos. Y uno de los pastores que viajó a Brasil en una época, con ellos, con otros pastores, estaban allí en una iglesia y uno de los industriales más ricos de Brasil se acercó a uno de ellos y le dijo, hermano, no sé, pero el Espíritu Santo me dice que te siembre mi reloj. ¿Sabes cuánto costaba ese reloj? $25,000. Un Rolex, 75 millones de pesos. ¿Mucho o poco? ¿Mucho o poco? Poco. Yo no sé si es mucho o poco. Y este pastor se viene caminando y me dice, Pastor Edison. Y yo dime, batallé durante toda esta semana porque algo dentro de mi corazón me decía, siembra el reloj que te sembraron, porque te voy a bendecir. Y yo dije, pero ¿cómo lo voy a sembrar si este es el reloj que yo quiero vender para comprarme mi casa? Error número 1. Él pensó que el reloj era la fuente de toda ¿qué? Provisión. Error número 2. Él pensó que él era el dueño del reloj y podía decidir sobre ese ¿qué? Así funciona la vida cristiana, hermano. Efectivamente, se quitó el reloj y me dijo, pastor. Entonces yo dije, uy, Señor, gracias, Padre. Y entonces él me dice, pero pastor, no es para usted. Es para el pastor José Carlos que sembró su reloj. Y yo le dije, hijito, ¿escuchaste bien? Molestándolo. Y entonces fue y se lo puso al pastor José Carlos y él pasó y se puso a llorar. Hoy en día, eso fue hace muchos años atrás, la siguiente generación de hijos de ellos, de su vida, ahora son profesionales, han cambiado su contexto de vida,
O sea, hay una transformación. Quiero viajar este año a Perú y hacer una serie de videos de cómo vivían ellos antes. Yo tengo ya un montón de fotos, cómo vivían hace unos años y cómo viven ahora. Y usted va a encontrar una transformación generacional. Gente saliendo del sistema de Mamón a un sistema de ¿qué? Divino, de abundancia. Profesionales, gente próspera. Y lo que me impresiona de este tipo de gente es que no está buscando el sueño americano. La última vez que fui el año pasado, algunos profesionales me decían: pastor, yo no sueño con irme de mi comuna, sino yo quiero quedarme aquí y transformar mi comuna. Quiero trabajar por mi comunidad. Quiero transformar. Todo lo que he estudiado es para la gloria del Señor. Ustedes vieron las historias, son impresionantes. Entonces diga conmigo: Dios es el dueño de todo lo que existe. Puede entender que el dueño puede decirle a usted en cualquier momento que haga cualquier cosa con los recursos que el Padre ha colocado en sus manos. Eso solamente lo entiende gente del reino. Gente que sabe que la fuente de toda provisión es Dios. Venza ese obstáculo que le ha impedido recibir lo verdadero. Hay parábolas que nos hablan claramente de que hay gente que está impedida en recibir lo que verdadero, porque se aferran a lo temporal. Dígale que está a su lado: primero yo, segundo yo, tercero yo, y lo que sobre para mí. Mentalidad. ¿Qué piensan? Quiero escucharlos por acá. ¿Sí piensan en algo o no piensan? Sí, rompe paradigmas, rompe pensamientos materiales y empieza uno como a dimensionar lo espiritual, que estamos en un camino diferente. Por acá, ¿alguien puede decir algo? Mañana no voy a dar la oportunidad de hablar, hoy pueden hablar. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Tú qué piensas, campeón? No, pastor, no pienso. ¿Qué piensas? No es Dios, es la forma que tiene de romper paradigmas. Y es cuando Dios, en mi caso y en mi concepto, Dios confirmando muchas cosas. Bueno, vamos hasta las 10. ¿Es que hasta las 10? Bien. Tercero, primero, Dios es la fuente de toda ¿qué? Provisión. Segundo, Dios es el dueño de todo lo que ¿qué? Existe. Su vida le pertenece a Dios. Usted le pertenece a Dios. Ese hijo es herencia de Jehová. Interesante, que es herencia de quién? Del Señor. ¿Qué propósito tendrá el dueño con ese hermoso hijo? Lógicamente no honra la autoridad que ha puesto sobre ustedes como padres, para que ustedes le impartan identidad, propósito y destino. Pero háganlo desde la óptica correcta, entendiendo que Dios es el Dios de toda ¿qué? Provisión. Eso quiere decir que la provisión del Padre está asegurada para este hijo, porque herencia de Jehová es Él. ¿Sí me hago entender? Es una dimensión diferente. No es la dimensión de ahora con que voy a pagar la universidad, que voy a hacer para la matrícula. No, pidámosle prestado. Sí, es la dimensión de muchos hijos del reino que no entienden que tienen un Padre de toda ¿qué? Provisión. El pastor aquí les dice: hermanos, vamos a construir una iglesia más hermosa y el Espíritu Santo ha puesto la provisión en ustedes para esto. Y ustedes comienzan allá a batallar, ¿no? Pero otra vez el pastor pidiendo. Yo no he hablado nada con él, ¿no? Pero sé que es la lucha de todo pastor, porque pues soy pastor hace 20 años. Ya he plantado 4 congregaciones, desde cero. No, todas fructificaron de una manera sobrenatural. Ahora estamos comenzando con una nueva, ¿no? Y ha sido curioso ver la mano del Padre de toda ¿qué? Provisión. Después les voy a contar cuáles fueron mis decisiones. Tal vez mis decisiones para muchos fueron unas decisiones que absurdas. ¿Cómo vas a decir de esa manera, pastor Edison? Esto no tiene sentido que tú lo hagas. Pero cuando el Padre de toda provisión te dice que debes hacer tal cosa, hazlo. Porque allí va a estar el Padre de toda provisión, esperándote con los recursos que tú necesitas para cumplir la visión que el Padre te va a encomendar.
Bien, tercer concepto rápidamente para terminar en esta hermosa noche. Dios es el dueño de todo lo que existe, ¿no? Salmo 24:1. Primera de Corintios 10:26 dice lo mismo. Levítico 25:23 dice que de Él es la tierra. Salmo 50:10-12 dice que Él es el dueño de la creación. Ageo 2:8 dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Está hablando de los materiales, de los elementos. No hay ningún texto donde Él diga que Él es el dueño del dinero. Porque el dinero fue un sistema creado por ¿quién? Mamón. ¿Usted quiere dinero? ¿Sí o no, hermano? ¿O quiere abundancia? Pero muchos de nosotros trabajamos ¿por qué? Por dinero. El dinero fue creado por el hombre, bajo una potestad demoníaca llamada Mamón. Dios generó o creó la abundancia. Hay textos tan básicos que uno no los puede entender de esta manera porque no tiene la cosmovisión correcta. Como Jesucristo dijo un día claramente, ¿no? Juan 10:10 que dice que el diablo vino para matar, robar y ¿qué? Pero Él vino a dar ¿qué? Cuando hablamos de los recursos financieros, usted puede encontrar ya en Malaquías capítulo versículo 3 en adelante, ¿no? El problema no era el robo de los diezmos. Ese no era el problema del pasaje. Esa fue una consecuencia. Si usted mira el capítulo 3, versículos anteriores, dice que ellos se apartaron de los preceptos de ¿quién? De Dios. O sea que el problema es que al apartarse de los preceptos de Dios, ellos iban a abandonar la dirección de Dios. Por ende, comenzaron a tomar malas ¿qué? Decisiones. Y efectivamente, en medio del proceso, Jesús, el verbo encarnado, la palabra hecha carne, nos enseñó mucho sobre finanzas. Pero aquí, especialmente Malaquías, habla de Jehová de los ejércitos. ¿Jehová de qué? Entonces me hice un estudio sobre Jehová de los ejércitos, ¿no? ¿Qué implicación tenía el entender que Él era Jehová de los qué? Ejércitos. Porque 3 veces está escrito allí en Malaquías, del versículo 6 al versículo 11 o 12, está 3 veces esa palabra. La gran conclusión de esta historia es que Dios quiere que usted entienda que Él quiere llevarlo a un nivel de sobreabundancia. Eso dice allí, ¿no? Reprenderé al devorador, por eso está Jehová de los ejércitos allí, y los llevaré a un nivel de ¿qué? Sobreabundancia. Siempre que Dios habla hacia los hijos, habla de ¿qué? Abundarlos. Abundancia es el diseño correcto del reino. Dinero es el diseño incorrecto de Mamón. Pero ¿cómo hacemos, pastor, si estamos en un sistema donde nos pagan con plata? No dejes que el dinero tome el lugar que le pertenece ¿a quién? A Dios en tu vida. Yo enseñé eso hace como un año que vine. Entonces, el tercer concepto es que Dios es quien prospera. ¿Quién es el que prospera? Dios. Dios es la fuente de toda provisión. Dios es el dueño de todo lo que existe, de todos los recursos. Y Dios es quien prospera. Vaya conmigo rápidamente al primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 y 12. Ahí después de Reyes, usted va a encontrarlo. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12. Mira lo que dice el versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son ¿qué? Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden ¿de quién? Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Para que esto se desate en su vida,
entienda que Dios es la fuente de toda provisión y que a Él le pertenecen todas las cosas. Cuando usted entienda estos dos conceptos en su vida y los viva y comience a caminar en esta dimensión, entonces el Padre traerá todo lo que usted necesita, porque Él quiere bendecir tu vida con abundancia en todas las áreas de tu vida. Para todas se necesitan recursos financieros, pero Dios es quien prospera. No somos nosotros con nuestros dones, habilidades, carismas. No somos nosotros con nuestra capacidad mental, con la sabiduría de este mundo. No somos nosotros con la sagacidad que tenemos los hombres de este siglo. Es el Padre eterno quien tiene la potestad de prosperar, de dar, de engrandecer a quien Él quiere y como Él quiere hacerlo. Muchos sueñan con la grandeza de Dios. Muchos sueñan con los recursos abundantes del Padre. Muchos sueñan con la provisión sobrenatural. Muchos sueñan con tener, con poseer, con adquirir, con tener un nombre, con construir un nombre en la tierra, con dejar un legado, una herencia a sus generaciones. Pero pocos entienden el principio correcto, y es que usted comience a construir lo que el Padre quiere que usted construya. Número uno, entienda que Él es la fuente de toda provisión, y Él solamente respalda la visión. Tiene los recursos ilimitados para que Él pueda cumplir lo que promete. Y número dos, entienda que Él es el Padre, dueño de todo lo que existe. Y el día que usted encarne esos dos principios, le aseguro que Él mismo comenzará a prosperar tu vida. ¿Cuántos han escuchado la oración de Jabes? Una oración interesante, ¿no? ¿Cómo inicia la oración de Jabes? ¿Y qué pasó con Jabes? Pero es que hay una connotación en el pasaje, hermano. Dice la Biblia que Jabes fue el más ilustre. Esa palabra ilustre en el concepto hebreo está hablando de una persona buscadora de la presencia de ¿quién? De Dios. Jabes fue un buscador de la presencia de Dios y entendió que Él era la fuente de toda provisión, que a Él le pertenecen todas las cosas. Y entonces el Padre, cuando ve el corazón de Jabes, dice: ¿acaso le negaré algo a mi hijo? Él cumplió todo lo que Jabes le pidió. Dígale que está a su lado: Jabes no usó tarjetas de crédito, Jabes no usó el banco, Jabes no usó un sistema corrupto. Jabes usó un elemento que se requiere en el carácter de los que prosperan. ¿Usted quiere saber cuál elemento fue? Esto va a ser la diferencia entre los que prosperan y los que no prosperan. Tengo 12 principios claros en la Biblia que van a generar en su vida el carácter para que prospere con propósito. ¿Usted quiere saberlos? Venga mañana, hermano. Yo quiero contar de esa manera de testimonio, ¿no? Yo vengo de una cuna. Es que tenemos tantos conceptos tan mal heredados. Cuando hablamos de pobreza, ¿sabes cómo nosotros hablamos? La gente a mí me decía en una época: pastor, yo quiero invitarlo a mi casa, pero pastor, mi casa es humilde. Y yo llegaba a la casa y efectivamente era una casa en una pobreza absoluta. Y había poca humildad. Diga conmigo: humildad es carácter. Pobreza es una posición. Usted no es humilde, usted es pobre en su mentalidad de desarrollar los procesos del Padre. ¿Por qué? Porque le falta revelación de la palabra. Entonces tenemos un montón de iglesia carente de provisión porque no entiende al Padre de toda provisión. Nos falta caminar en la fe de las aves.
Entonces yo voy a la casa y digo, hermana, te bendigo, bienvenida, es una bendición contar contigo, pero quiero desde ya decirte que estás construyendo de una manera incorrecta tu vida. ¿Cómo así, pastor? Tú no eres humilde, eres orgullosa. Y eres orgullosamente pobre. Porque la humildad habla del carácter, la pobreza de una posición. Entonces el día que tú entiendas esto, vas a tener la capacidad de cambiar el diseño de tu vida. Porque eso no va a cambiar, hermano. El diseño donde usted está, si usted no entiende lo que le he enseñado hoy, va a seguir igual. O tal vez va a declinar. Y más con lo que le enseñé hace como un año, ¿no? Las 5 leyes de la mayordomía. ¿Quién se acuerda? Ese día prediqué así tremendamente, ¿no? Hoy estoy más pausadito, para que entiendan como más tranquilo, ¿no? Primera ley, ley de la recepción. Segunda ley, ley de la multiplicación. Tercera ley, ley de la rendición de cuentas. Cuarta ley, ley de la fidelidad o de la infidelidad. Quinta ley, ley del ascenso o del descenso. Muchos de los descensos financieros vienen por su infidelidad, porque a usted no le gusta rendir cuentas, no trabaja duro y por ende no ejerce la capacidad que tiene. Esa es la parábola de los talentos. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cómo me gustaría preguntar mañana a la iglesia? ¿Cuántos me escucharon predicar? ¿Has visto ascensos o descensos en tu vida? Número 1, Dios es la fuente de ¿qué? Toda provisión. Número 2. Y número 3. Dios es quien prospera. Y ahí quiero cerrar con el versículo que inicié. Amado, yo deseo que prosperes en todas las cosas y que tengas salud. Porque imagine usted próspero y enfermo. ¿Cómo disfruta la bendición del Padre? Le pregunto, ¿habrá alguno aquí que quiera ser como Javes? Me refiero a ser ilustre, no a los recursos que recibió. ¿Habrá alguno aquí que pueda ser como la mujer, la viuda de la vasija de aceite o la viuda de Sarepta? Elías le dijo a la mujer, sírveme, mujer, tengo hambre, ¿no? ¿Qué tienes? El último bizcocho, la última arepuela. Y mira lo que es esta mujer. Esa mujer le dice al profeta, es lo último que tenemos en nuestra ¿qué? Casa y luego moriremos. ¿Qué era lo que esta mujer había hecho en su corazón? Había colocado en la tortilla su fe. Ella entendió que la tortilla era su fuente y que la fuente se iba a secar. Y Elías tiene que aparecer allí y decirle, no, esa no es la fuente ni para ti ni para mí. Tenemos un Dios de toda ¿qué? Provisión. Y Dios se reveló a esa mujer como el Dios de toda provisión. Y puede hacerlo contigo, no importa en las circunstancias que estés. Amén, iglesia. Póngase de pie en esta hermosa noche. Porque les hablo de tener intimidad. Porque es en la intimidad que usted conoce a su Padre. ¿Quiere conocer al Dios de toda provisión? ¿Al dueño de todo lo que existe? ¿Al que puede prosperarlo? ¿Quiere conocerlo? Sumérjase en el río del Espíritu Santo. Tiene que haber un momento en la vida, literalmente, hermanos, donde la red ya no se rompe, como le pasó a los discípulos en la primera pesca milagrosa, donde ellos pescaron y la red se rompió y los peces salían. Tiene que haber un momento en la vida donde en la segunda pesca milagrosa, que es cuando Dios restituye a Pedro, la red ya no se rompió. Tiene que haber un momento donde usted comienza a ver la prosperidad
con propósito de Dios en su vida. Tiene que haber un rompimiento en su vida. Pero para esto hay que cambiar conceptos incorrectos que hemos heredado durante muchos años en la vida. Hermano, sus recursos no son la fuente. La plata que tiene en el banco no es la fuente. El patrono que tiene no es la fuente. El jefe que tiene no es la fuente. El negocio que tiene no es la fuente. La iglesia no es la fuente. Sus capacidades, su intelecto no es la fuente. La herencia que su padre le dejó porque murió no es la fuente. No es la fuente todo recurso creado por Dios. No es la fuente todo sistema creado por Mamón. No es la fuente. Todo lo que tú necesitas está en la fuente de toda provisión, y es el Padre de toda provisión. La Biblia lo llama Jehová Jireh. Él proveerá, porque su visión es proveer para tu vida. No hará más nuestro Padre que está en los cielos hombres de poca fe. Tenemos que conocer al Padre de toda provisión. Tenemos que conocer al Padre que le pertenece todo lo que existe. Y entonces cuando yo lo haga y entienda cuál es mi posición delante de Él, yo puedo decirle abiertamente que no hay nada que un padre le niegue a un hijo que lo honra. Cuando usted comience a honrar a Dios en el diseño que Él espera que usted le honre, y reconozca que Él es el Padre bueno de toda provisión, y reconozca que Él es el Padre dueño de todo lo que existe, ¿acaso habrá alguna cosa que el Padre te niegue? Bien dice el Salmo capítulo 2: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Abundancia. Mañana les voy a explicar más que la abundancia. ¿Qué tal si en esta noche, no importa si usted tiene 10, 12, 15, 30 años, podemos decirle al Padre eterno que queremos conocerlo? Amén. Incline su rostro, cierre sus ojos, despójese de todo conocimiento previo, de toda oración matemática, racional, y dígale hoy: Padre, yo vengo delante de ti, Señor. Tal vez con esos conceptos podemos entender por qué Job decía: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Queremos verte. Queremos ver tu mano poderosa, Dios. Por eso en esta noche venimos delante de ti y bendecimos tu nombre. Hoy reconocemos tu grandeza. Tú eres un Dios magnífico. Eres un Dios glorioso. Eres un Padre bueno, que siempre has pensado en darme lo mejor, Señor. Pero tal vez he sido como el hijo pródigo. Tal vez no he sido obediente. Tal vez tengo temores, miedos a enfrentarme a la sobrenaturalidad que tú quieres traer a mi vida. Pero en esta noche yo quiero conocerte. Como dijo el apóstol Pablo, que yo te conozca y el poder de tu resurrección, porque para ti todo es posible. Por eso en esta noche queremos decirte: límpianos, perdónanos, porque tenemos una mentalidad contaminada donde no confiamos en tus promesas, en tu palabra. Perdónanos, Señor, porque queremos tomar el camino fácil y terminamos llenos de afán, de ansiedad, de preocupación y esclavos en un sistema que no produce prosperidad. Por eso en esta hermosa noche venimos delante de ti
Ven y límpianos, Señor. Ven y límpianos hoy, límpianos, limpia mi vida, Señor. Necesito conocer más del Dios de toda provisión. Necesito conocer más del Dios que es dueño de todo lo que existe. Aprender a escuchar tu voz. Aprender a ser obediente. Aprender, Señor, que tú puedes dar los recursos ilimitados que cada uno de nosotros necesitamos para todo lo que viene. Tú eres un Dios, eres un Padre, tardo para la ira y grande en misericordia. Y si muchos de los que estamos aquí no sabemos qué hacer, sabemos a dónde ir. Y allí en el secreto queremos buscarte. Queremos buscarte, queremos ser ilustres, queremos vivir en tu palabra, en tus conceptos. No queremos cambiar tus absolutos, queremos caminar en tu palabra, Dios. Libéranos para caminar en tu palabra. Cambia nuestros argumentos para que ahora la verdad se revele y podamos caminar en tus preceptos, en tus mandamientos, en tus estatutos. Que podamos ver la libertad que tú compraste en la cruz para que podamos entrar en un nivel de abundancia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay una canción que dice así: soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano, confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Cántalo conmigo. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano, confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Una vez más. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano, confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Señor, yo en esta noche quiero pedirte que nos prepares para mañana, Señor. Que desde hoy una unción de tu Espíritu Santo comience a obrar en nosotros y que podamos entender que tú anhelas que prosperemos con propósito en nuestra vida. Señor, en estos días haz lo que quieras hacer sobre cada uno de los que estamos aquí, sobre cada vida, familia, matrimonio, joven. Y dejamos un ambiente, Señor, de tu reino en este lugar, en esta noche. Que mañana, Señor, al que la gente entre, pueda escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Que mañana sea un culto, una reunión, una celebración, donde el cielo se abra y podamos, Señor, entender que tú anhelas, quieres, deseas, anhelas que prosperemos en nuestra vida. Por eso en esta noche te damos gracias. Abraza a la persona que tiene a su lado y bendígala. Padre,
Hoy bendigo a mi hermano, a mi hermana. Te pido, Señor, que este tiempo tú abras los cielos de una manera sobrenatural. Padre, que aquello que anhelamos ver con nuestros ojos, que aquello que anhelamos escuchar con nuestros oídos, que aquello que anhelamos, Señor, hacer con nuestras manos, pueda venir un tiempo sobrenatural donde tú aceleres las cosas que quieres hacer solo por tu gracia. Bendícenos y llévanos, Señor, como tu palabra lo dice, a esos lugares donde hay sobreabundancia, donde hay bendición, donde nada nos faltará. Hoy bendigo esta iglesia, esta casa, esta familia, y te pido, Señor, que las compuertas de los cielos se abran y tú derrames bendición hasta que sobre y hasta que abunde. En el nombre de Jesús de Nazaret, prepáranos para el día de mañana, porque mañana seremos confrontados de una manera poderosa. Y sé, Señor, que muchos podrán salir de una vida de escasez a una vida de sobreabundancia, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor por la vida del pastor, por favor.